¿Quién iba a pensar que en un tiempo récord, los que fueran las dos televisoras más importantes y más poderosas del país iban a morder el polvo de manera magistral? Nadie en los años 2000 o 2010 pensaría que estos dos monstruos de la desinformación estarían en la lona. Noqueadas, destrozadas, desahuciadas y con ellas sus dueños. Dos sátrapas que por mucho tiempo vivieron en la opulencia y eran intocables, eran poderosos, pues de su mano manaba la corrupción en su estado más puro. Hoy, después de 7 años cuando el poder público ya no les favoreció, estas dos televisoras están en una catarsis financiera, es decir, purificándose para subsistir. Pero a su vez están inmersas en una crisis de la cual no podrán salir ni mucho menos volver a ser lo que fueron antes. No hay forma, por mucho que los perritos aguaneros de sus fans digan lo contrario. Por un lado, Televisa tuvo que desincorporar a sus empresas asociadas al fútbol y a las apuestas. Hoy cargan con un lastre llamado Sky, el cual está fracasado. Sus transmisiones de fútbol se fueron al caño y despidiendo así también a varios relatores. Todo gracias a que ya la gente no paga por ese servicio, el cual se volvió obsoleto. Sumado a eso, Emilio "El Cuyo" Azcárraga está muy preocupado. El Estadio Azteca no quedará en su totalidad para el Mundial, y ya lo dijo él mismo, a pesar de que Banorte y los gringos le prestaron mucho dinero para poderlo remodelar. Por otro lado, Salinas Pliego está liquidado, disfruta de sus últimas horas como un supuesto millonario. Y no solo eso, el tipo ya aceptó que cenó con Jeffrey Epstein, situación que lo ha hundido en su totalidad en sus aspiraciones políticas en México. Además de que en efecto ya no tiene dinero, TV Azteca está próxima a lanzar un despido masivo, pues ya no hay para pagarles a los trabajadores. Por eso, Televisa y TV Azteca están sumergidas en el fracaso, siendo así que, una vez más, el tiempo nos terminó dando la razón. Es por eso que hoy te presento Estadio Azteca en obra negra. Despidos, no hay dinero. Televisa y TV Azteca hundidas. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Hace algunos días, uno de los que fuesen empleados de Televisa, el karateca cinta negra primer dan, Alfredo Adame, hablaba en una entrevista con Adrián Marcelo. Allí, en un pequeño extracto, el ex galán de telenovelas hablaba sobre el Cuyo Azcárraga, quien fuese su patrón. Decía que este sujeto no tenía ni el 3% de inteligencia que tenía su papá el Tigre Azcárraga. Con ese pequeño comentario, en efecto, no solo corroboró la realidad de la gran ramera Televisa, sino que exhibió lo que siempre ha sido el Cuyo. Un pobre diablo que heredó una fortuna y que él mismo terminó destruyendo. Pero lejos de eso, de que sea un torpe e inútil, aquí el tema es como Televisa y TV Azteca no son nada ni nadie sin el dinero y los negocios que recibían de los gobiernos. Este es un tema muy hablado y muy debatido, como las televisoras en tiempos de bonanza, cuando los gobiernos del PRI y del PAN estaban en el poder. Estos bañaban en dádivas a la televisión, con el objetivo de propulsar campañas a favor de ciertos políticos y partidos políticos, los cuales, a la postre, al ganar las elecciones, pagarían los favores con creces. Solo para que entienda, Televisa recibió más de 6,000 millones de pesos por parte de Peña Nieto solo por anunciar los programas sociales y darle foco al presidente. A eso se le suman contratos y favores que incrementaron la fortuna de Emilio Azcárraga en un 40%, siendo el pico máximo misma que se tasó en 3,000 millones de dólares en 2015, justo a medio sexenio. Por su parte, Salinas Pliego multiplicaba también sus ganancias. Tan solo en el sexenio de Peña, Salinas recibió 4,800 millones de pesos, tan solo en propaganda en TV Azteca. Pero deje usted eso, en ese sexenio se ratificaron 17 concesiones mineras. Justamente en 2015, Salinas gozaba de una fortuna tasada en ese momento de 8,000 millones de dólares. La cual incrementaría hasta 2019 con un total de 14,000 millones de dólares.
TV Azteca gozaba no solo de salud financiera, sino que era junto a Televisa los dos entes mediáticos más importantes del país, los cuales a la llegada del cambio de presidente en 2018 tuvieron que andarse con cautela, ocupando sus artificios para seguir chupando dinero del erario, cosa que ya no pasó, pues con ambas televisoras López Obrador les redujo en más del 80% el financiamiento, con contratos y propaganda del gobierno. Ese pequeño detalle, más la pérdida de credibilidad, los ha orillado a jugar una guerra con el gobierno pasado y el actual, y no por nada. En estas fechas, estas dos carroñeras de la desinformación yacen noqueadas con una dosis de cloroformo, de la cual ya no podrán levantarse, y eso lo veremos a continuación. El Cuyo Azcárraga está desesperado porque su estadio no está quedando. Pero ojo, rápidamente los lacayos de este sujeto están diciendo que sí hay dinero y que es culpa de los constructores y de los ingenieros a cargo de la obra. Lo que no entienden los pelmazos es que Azcárraga tuvo más de 5 años para hacer sus remodelaciones. Pero, ¿por qué no las hizo? Simple, no tiene dinero. Ya habíamos explicado en un video hace algunas semanas cómo es que Televisa se quedó sin lana. Y con ella Azcárraga. De hecho, tuvo que obtener un financiamiento de Grupo Banorte para que le ayudara a pagar $100 millones más 250 millones de verdes de financiamiento gringo para poder terminar las obras que, por cierto, están totalmente desfasadas. Azcárraga no tenía el dinero necesario para invertir previamente en remodelaciones, a pesar de saber que desde 2018 México sería sede del Mundial. Y además, ya le habían tirado su negocio cuando Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de gobierno de la ciudad, su supuesta remodelación de todo el Azteca, donde el tipo iba a poner hoteles y plazas comerciales, pero agandallándose las calles y sobre todo gentrificando el lugar. Cuando le echaron abajo el proyecto, todos sus inversores se salieron del negocio y se quedó solo con la gente que solo patrocina el fútbol, como Banorte. No por nada los Hank aprovecharon la oportunidad para meterse a este negocio. Le prestaron dinero y de paso se llevaron una tajada de pastel siempre y cuando sea un éxito el Mundial. El problema es que las remodelaciones no pasan del 40% de avance y falta poco más de 50 días para que se juegue el Televisa FC contra Portugal. En entrevista, el Cuyo Azcárraga dijo lo siguiente con una evidente cara desencajada, triste, pero a su vez desesperada. Textual: hay trabajando más de 1,300 personas. La verdad, muchos proveedores que están trabajando con mucho cariño, pues el estadio es de toda la gente de nosotros, es de mi familia y nos toca administrarlo. Y esta primera etapa que termina ahora el 28 de marzo con la reapertura es importante. Y luego, pues, seguir con las obras que faltan para la Copa del Mundo. Y luego después, porque hay muchas cosas que ahora sí, por la complejidad de la obra, no se pueden hacer. Por ejemplo, el estacionamiento de afuera, el grande. Ahora no lo ven, pero había mucha basura, mucho tránsito de camiones. Entonces, eso lo tenemos que hacer posterior al Mundial. Hay un tema de iluminación de las columnas que no quedó bien. Entonces se va a hacer después. Entonces realmente, pues es mantener un sistema de mantenimiento constante, lo que faltó en el tiempo. Pero pues aprovechando esta inversión que se está haciendo, pues que siga eso y que lo sigamos mejorando y ahora sí, que la obra nunca acabe. Luego, un reportero le preguntó si acabarán en tiempo y forma, a lo que este contestó lo siguiente: mira, los constructores dicen que sí, yo no soy experto en construcción, ponen unas fechas, tenemos una junta cada semana, y yo, como les dije la otra vez, pues yo no soy constructor, yo como que veo que sus fechas no son las fechas, pero la verdad va muy bien. Hubo mucha dificultad al principio y la verdad que ahora ha estado mucho más en paz. Todas las sorpresas que tuvimos fueron importantes y como que había mucho grito y mucho de quién era la culpa. Y ahora la verdad va bastante en paz. El Cuyo Azcárraga ya no sabía qué hacer ni qué decir, y como usted lo escuchó, el tipo sabe que no quedará el inmueble, y que el juego que tendrán amistoso contra Portugal en marzo será en un estadio literal en obra negra. Entonces, pregunto, ¿por qué los súbditos de Televisa dicen que este sujeto sí tiene dinero?
Pues es normal que esa gentuza sin salario y empleo defienda a Azcárraga. Necesitan cambiar la temática de la conversación. Que se hable de falacias y no de la verdad. El no acabar el Azteca, sin lugar a dudas, le pegará a las acciones de Ollamani y también quedará mal con los inversores como Grupo Banorte o los gringos, porque tendrán problemas de logística y sobre todo habrá mucha incertidumbre de entregar un buen inmueble para una justa mundialista. El poco dinero de Azcárraga está en juego, y todo porque una de las principales causas de su caída y de su debacle financiera es justamente no recibir dinero del erario, ni tampoco tener protección del IFT y contratos con el gobierno mexicano. Esto simplemente nos confirma que esta clase de empresas lastres no son nada sin el dinero que no es de ellos. La operación usurero ya está en marcha. El tipo tendrá que pagar casi 33 mil millones de pesos por 18 meses y ya adelantó 10.400 millones de pesos. No pudieron pagar todo en una sola exhibición porque no tienen ese dinero, ni lo tendrán. Salinas Pliego se dobló y perdió. Ya no pudo retardar esos procesos jurídicos, aunque se molesten sus sobrinos no reconocidos. Por cierto, de los casi 33 mil millones que debe, tan solo 5 mil millones corresponden a los adeudos de TV Azteca. Esto hará que al menos en los primeros 6 meses de este 2026, TV Azteca se haga más pequeña. Se fusionen algunos canales y sobre todo haya despidos dentro de esta empresa. Según el especialista Amin Vera, director de Imbala Family Office, empresa enfocada a inversiones importantes en México, explicó que la deuda de TV Azteca hará que se pague por vía de entes sanos como Banco Azteca o Electra, pero eso no la excusa de que haya un daño colateral. Y ese será recortar el personal, cosa que ya lo ha hecho la televisora. Por ejemplo, en 2022 tenía en su plantilla 3.500 empleados laborando, cifra que contrasta con los 4.102 colaboradores de 2020. En ese lapso terminaron recortando a 602 trabajadores. Para este año se prevé que TV Azteca se haga más pequeña y pase a una plantilla de 2.900 empleados, o quizá menos, además de enfocarse ya solo a contenidos deportivos que tengan los derechos de transmisión y nada más. Hay que recordar que para la pasada Copa Oro y algunos partidos de la selección de Televisa, el usurero no compró los derechos, pues no tenía dinero para hacerlo. Argumentó que esos partidos no le generaban ganancias. Ahora ya con el pago de los impuestos, según el experto, TV Azteca pasará a tener el mínimo de operaciones, asegurando así el mínimo manejo de ingresos. O sea, la mantendrán viva pero rayando en el colapso casi irreversible. El problema es que esto será durante 18 meses, que es lo que dura el primer pago de los impuestos, sin aún sumar los más de 30.000 millones de pesos que debe en otros juicios que apenas se van a sentenciar. Eso obligaría a TV Azteca a hacerse aún más pequeña, al grado de que la plantilla se reduzca en más del 80%. De hecho, esto quizá tenga cierto impacto en el tema del fútbol, pues hace algunos días supuestamente su estrella intachable y casi intocable como el Mapache Martinoli no pudo relatar un juego de la selección de Televisa. Este argumentó que tenía diarrea. Sin embargo, ahora con el juego de Mazatlán contra Chivas de la Liga MX, Martinoli estaba agendado, pero al final no pudo relatar el partido. Algunos piensan que está enfermo, lo cual tiene sentido, debido a que había explicado días atrás que había consumido sushi contaminado. Lo más curioso de todo es que así empezó la enfermedad de Bisoño, con un dolor de estómago crónico. De hecho, el quesillo de puerco de su matatena, el chavo ruco de David Medrano, había dicho que se sintió mal del estómago antes de la transmisión, por lo que se fue a su casa a descansar. Por cierto, ya ni siquiera van a los estadios a relatar, ya lo hacen desde los estudios. No obstante, otros argumentan que no ha llegado a un acuerdo con Salinas Pliego para relatar los juegos por el tema de los pagos. Otros piensan que quizá tiene un as bajo la manga y pronto lo vean en Televisa. Sea lo que sea, TV Azteca poco a poco se está yendo al foso. Entre deudas en México, en Estados Unidos y algunos juicios abiertos en Gringolandia y Londres, Salinas Pliego y su televisora siguen agonizando. Y lo peor, los sobrinos de este renacuajo no han ido a depositarle algo al Banco Apesta. Pero, ¿qué sigue para ambas televisoras? Veamos.
Lo de Salinas Pliego es totalmente repugnante. De hecho, hace poco, el tipo, en la estupidez total como se le caracteriza, aceptó que en efecto había ido a reuniones con Jeffrey Epstein. Pero de entrada, dígame, ¿quién demonios apoyaría a un tipo que ha aceptado tener ese vínculo a sabiendas de lo que es ese monstruo, el cual según algunos reportes está vivo y protegido por el sistema de gente abominable como él? Bueno, hace algunos días, no solo Salinas aceptó estar en sus reuniones como lo ve en pantalla, además de acudir a las fiestas que este realizó. Y si bien aún no se ha comprobado que el usurero haya tenido relaciones con las porquerías que este realizó en su isla, es nauseabundo saber, a pesar de lo que representa Epstein, que Salinas haya validado con acudir a sus invitaciones. Es hasta grotesco que haya gente que defienda al usurero por estar junto a este engendro. Lo que sí está documentado es lo siguiente: cómo Jeffrey Epstein pagó algunos bonos de deuda que Salinas Pliego tiene con los gringos. Según los documentos desclasificados, en 2017 se hizo una operación de pago con un valor de $642,000. Los bonos vencían en 2020, por lo que según los expedientes, todo se dio mediante la empresa Surten Financial LLC. Por eso, con respecto al documento EFTA 01-289-201, con los reportes de los estados de cuenta de Deutsche Bank y Surten Financial, aparece la compra de los bonos de deuda de TV Azteca, así como ven en pantalla. Según los documentos, la operación se cerró el 27 de octubre del 2017. No obstante, hay otro documento que reafirma la relación bursátil entre Salinas y Epstein. El documento EFTA 006-04410 confirmó que dichos bonos, aparte de ser comprados por Epstein, luego los terminaría vendiendo. El documento muestra el nombre de TV Azteca SADCB 7.63% 09-18-2020, datos que explican el detalle de la compra y la tasa de interés. Pero espere, aún hay más. Otros dos documentos, el EFTA 006-04413, indica la inclusión de TV Azteca en las carteras de renta fija y variable. O sea, TV Azteca estaba en los tentáculos de Epstein, como una empresa que podría influir en las ganancias del abominable sujeto, la cual serviría para absorber su deuda y luego venderla en el mercado. Hay que recordar que tanto Surten Financial, J. Epstein Foundation y Heist Trust fueron entes empresariales que administraron el patrimonio del dueño de la Isla Bonita, concluyendo que Epstein, si bien no era socio accionista directo de TV Azteca, sí era indirectamente inversionista en instrumentos de deuda mediante sus empresas. Pero la pregunta es, ¿qué tan cercano tiene que ser un sujeto con Salinas Pliego para que administre sus bonos de deuda en Gringolandia? Seguramente alguien muy cercano y quien tiene todas sus confianzas. Y la otra pregunta también es, ¿por qué TV Azteca no sacó todo esto a la luz? Está bien que no lo hagan, para que millones de mexicanos la sigan mandando al basurero de la historia para siempre. Recordando que, entre menos audiencia, menos dinero. Por otro lado, Emilio El Cuyo Azcárraga es un tipo que está pudriéndose lentamente. Él y sus empresas le jugó al inversionista y ahora está pagando el precio. De entrada, ha vendido varios activos y acciones de sus empresas. Empeñó el Estadio Azteca con Banorte, al América con el fideicomiso de Atlantic Holdings y les vendió participaciones de Televisa a sus dos manos derechas, como Bernardo Gómez y Alfonso Dangoitia. Poco a poco Azcárraga ha perdido el control, entre comillas, de su poder y sobre todo ha visto reducida su fortuna hasta con solos $550 millones, lo cual gran parte de esa fortuna y otros activos están invertidos en el Mundial 2026. El Cuyo le apuesta al fútbol, al Mundial, a que la gente se conecte y a ganar impactos en las audiencias cautivas que logren llegar a descargar y pagar por su plataforma ViX. De hecho, la venta de títulos a sus dos manos derechas por un total de 1.900 millones de pesos ha reducido la participación de Azcárraga en Televisa de un 46% a un 23%. Hay que recordar que esas acciones que vendió son clase A, o sea, se puede decidir y votar en el consejo. Son acciones fuertes, pero ¿qué quiere decir todo esto? ¿Azcárraga está blindando su imperio o ya no puede sostenerlo?
quizá parte una y de otra. Debido a que tener un medio de comunicación siempre será redituable, se puede apostar a meterse a las audiencias más jóvenes, porque al final el poder mediático tarde o temprano será vital de nuevo para ganar elecciones. Hay que recordar que si Televisa ya no tiene dinero y está noqueada en el piso, es por el cambio de pensamiento de las audiencias. El problema es que si la dejan vivir, esta se podría levantar con más fuerza y volver a ser influyente, con o sin la dirigencia del Cuyo. Por eso, para esta oscura empresa es importante que el Mundial sea un éxito. Será la válvula de escape para darle tanques de oxígeno extra para un futuro ciertamente lejano, así como la inversión que hizo Mario Gabelli, el famoso gurú de Wall Street. Este sujeto invirtió aproximadamente 182 millones de verdes en Televisa a principios de año, que es un aproximado al 5.5%, solo para darle estabilidad financiera a la empresa. O sea, pensando en el Mundial y en lo que pudiera ganar Televisa. Este gringo le inyectó dinero para poder pagar los salarios de los trabajadores y además tener rentabilidad, hacer inversiones en contenidos, en incrementar los contenidos de streaming en el Mundial. De hecho, Gabelli le apostó a una empresa semimuerta, porque según su teoría es que el Mundial será el punto de inflexión para sacar a Televisa del atolladero. Pregunto, ¿ahora entiende por qué Azcárraga está desesperado debido a que su estadio no está quedando listo para el Mundial? El tema de Televisa, su caída y un posible rescate de los inversionistas que han metido billete aún tiene tela de donde cortar, ya que Azcárraga hizo movimientos arriesgados, literal, empeñó todas sus empresas para que éstas subsistan y además ha dejado participaciones en ellas. Pero aún, nada tonto, sigue teniendo el poder de decisión en situaciones importantes como la designación de los miembros del consejo, además de llevar una lana a sus arcas personales para seguir manteniendo a su familia y también a sus privilegios. Pero dime, ¿cuál de estas dos televisoras es la primera que caerá para siempre, a sabiendas que ambas están en la lona y noqueadas por el karma? ¿Terminarán el estadio del Cuyo Azcárraga en tiempo y forma? ¿Salinas Pliego está metidísimo con Jeffrey Epstein? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.